sus vestidos blancos y resplandecientes. Y dice la Escritura que mientras el Señor hablaba con Elías y hablaba con Moisés, dice, mientras ellos hablaban, vino una nube que cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, pero vino la voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Era la presencia del Padre. Por eso, mis hermanos, cuando nos separamos a estar en oración, cuando tenemos una vida de devoción, podemos inspirar a otros y además podemos escuchar la voz del Padre que nos guía para bendecir también a otros. No solamente inspirarlos a que puedan tener una vida de devoción, sino también inspirarlos a que puedan encontrar la presencia del Señor Jesucristo, la presencia del Padre, la presencia del Espíritu Santo. Pero también cuando el Señor se retiraba a orar, dice la Escritura que lo hacía para tener relación con el Padre. En San Juan 17, que es la oración que el Señor Jesús hace por sus discípulos, por tu vida y por mi vida, dice la Escritura en San Juan 17, versículo 9, cómo el Señor ora por nosotros. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, dice la Escritura, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, dice el Señor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, decía el Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué hermosa intercesión del Señor Jesucristo, para que nosotros seamos santificados en la verdad. Vea, hermano, que el devocional diario de un hombre, de una mujer creyente, cristiano en el Señor, le santifica. ¿Cómo le santifica? A través de la verdad. Por eso dice la Escritura: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios entonces trae bendición a nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Por eso podemos tener esa forma de interceder. Así la Escritura trae, por medio de la oración podemos interceder por otros. Pero también cuando podemos interceder por otras personas, podemos interceder por los que están con nosotros para bendición. Así lo hizo el Señor. Comenzando el capítulo 17, dice estas cosas. Habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les ha dado potestad sobre la carne, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¡Qué hermoso! ¡Qué modelo tan hermoso el que cada creyente puede encontrar en la vida del Señor Jesucristo! Jesús, el Hijo de Dios, se levantaba de madrugada para orar y tomar decisiones.
Pero también cuando terminaba la jornada, estaba dispuesto a tener un diálogo, un tiempo de devoción con el Señor, con el Padre. Pero también lo hacía para inspirar a otros, para tener una relación genuina con el Padre, para interceder por los discípulos. Pero algo hermoso, mis hermanos, es que el Señor Jesús oraba por la salvación de los que aún no habían creído. En San Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Trae bendición a nuestras vidas. Cuando el Señor oraba por aquellos que han de creer por la palabra que nosotros predicamos. Esto nos indica, mis hermanos, que es un tiempo maravilloso también para proclamar la palabra del Señor. Cuando el Señor, antes de ir al Padre, Él citó a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso, mi hermano, es entender que el Señor también oraba por aquellos que iban a creer por la palabra de cada uno de sus discípulos. Hoy nosotros somos sus discípulos, pero gracias a Dios por aquellos discípulos de Jesús que nos hablaron a nosotros, y por causa de la palabra que ellos dieron, hoy estamos nosotros como hijos del Señor. Somos sus hijos, somos sus discípulos. Ahora, mi hermano, Él ora para que la oración del Señor Jesús era: Padre, mira los que están proclamando tu palabra, que cuando ellos proclamen tu palabra muchos crean. Y esa palabra está viva, es latente, porque está en la Escritura, que es la palabra de Dios. Ahora, en el modelo de oración, en el modelo en el cual nosotros podemos estar orando en nuestro devocional diario, qué bueno decir: Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de proclamar tu palabra, de ser tus discípulos, para que cuando proclamemos tu palabra, todos aquellos por los cuales tú oraste, Señor, te conozcan a ti. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué más podemos encontrar en la oración del Señor a través de la Escritura? Dice la Escritura que el Señor oraba por la unidad de la iglesia. En el versículo 21 del capítulo 17 de San Juan dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia. Cada día podamos estar unidos para bendecir a aquellos que necesitan del Señor. Cada día entender, hermanos, la importancia de la unidad en Cristo. De esta manera podemos ser hombres y mujeres de testimonio. Pablo le decía a Timoteo algo muy importante. Dice que cuando Pablo exhortaba a Timoteo en la juventud, dice la Escritura que podía ser ejemplo a los creyentes en palabra, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo a los creyentes. Y le decía, como joven, cada uno de nosotros necesitamos ser ejemplo a aquellos que están comenzando la vida cristiana. Y gracias a Dios por la oración que el Señor Jesucristo hizo a favor de nosotros, para que, como dice la Escritura, para que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno, que también nosotros seamos uno, para que el mundo crea que somos vidas consagradas al Señor, que en nosotros está la vida de Jesucristo. Pero algo que hacía el Señor y que trae mucha bendición a nuestras vidas, el Señor oraba al Padre
para tener fortaleza en tiempos difíciles. Claro que el Señor experimentaba momentos de mucha dificultad. Dice la Escritura en San Mateo capítulo 26, versículo 36 hasta el versículo 39. Dice la Escritura que cuando el Señor tenía muchas dificultades en su vida, Él clamaba al Padre. Dice entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estaba experimentando el Señor momentos difíciles. Por eso, mis hermanos, cuando tenemos una vida devocional, hermanos, podrán venir momentos difíciles, pero si estamos aferrados de la palabra del Señor, podemos entender que la promesa que Dios tiene para nosotros se cumple. Para que te vaya bien, dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aún en los momentos de dificultad. Oh hermano, he comprendido que en la medida en que nos aferramos al Señor, en los momentos más críticos, en los momentos de dificultad, el Señor está con nosotros para ayudarnos. Por eso Él dijo: Señor, cuando oraba al Padre, te pido, Señor, que pases de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, en ese momento de dificultades, hermanos, ponemos nuestra vida en la voluntad de Dios y Dios hace que podamos pasar el momento de prueba. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso el Señor desde niño fue estudioso de la palabra. Desde niño entendió la importancia de la palabra. Por eso lo hizo desde niño, conforme a la Escritura. En San Lucas, capítulo 2, versículo 46 y versículo 47, dice la palabra del Señor. Entonces María dijo, San Lucas, capítulo 2, versículo 46 y 47. Estaba leyendo uno. Es el versículo, capítulo 2. Versículo 46 y versículo 47. Dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Y dice la Escritura, entonces le dijo: ¿por qué buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué hermoso entender que el Señor Jesús estaba proclamando la palabra de bendición. Los doctores de la ley le escuchaban, le oían, atendían, porque el Señor, dice la Escritura, todos les oían con maravilla y se maravillaban. Y dice que era muy inteligente sus respuestas. Eran respuestas muy gratas y eran respuestas muy acorde a la Escritura, a la palabra del Señor. Qué importante que el Señor crecía y se fortalecía. Desde su niñez aprendió la importancia de tener una vida devocional. Nosotros debemos mantener la vida devocional para que todos nos
nos vaya bien en todas las cosas. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Vamos a tomar las mejores decisiones en la vida cuando tenemos una vida devocional. Vamos, mis hermanos, cada día a aprender a descansar en el Señor, a no ser apresurados contra las circunstancias que muchas veces ocurren en nuestra vida, sino aprender a esperar en el Señor. Hay veces uno piensa tomar decisiones, pero va la palabra, ¿no? Estaba en una oportunidad teniendo un devocional diario en mi vida y dice la Escritura, pacientemente esperé al Señor y Él escuchó mi oración, luego se inclinó a mí, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Qué bueno es aprender a esperar en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestro enfoque en la vida devocional, adicional a los aspectos que vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el devocional ha de enfocarse, entre otras cosas, en un tiempo de acción de gracias. Qué hermoso darle gracias a Dios. Cuando recordamos lo que Dios hizo en el pasado, nos da confianza para que en el presente y para que en el futuro podamos avanzar en el Señor, porque Él nunca cambia. Siempre nos afianzaremos en el Señor. Para un buen futuro, para un buen presente, si mantenemos una vida devocional, mis hermanos, vamos a avanzar en bendición. Si tú tienes una vida devocional diariamente, meditando en la palabra, orando, adorando al Señor, dando gracias a Él, permaneciendo con la compañía del Espíritu Santo, vas a emprender vida de bendición, una vida de bendición. Y vas a crecer personalmente. Porque cuando hay vida devocional, hay un crecimiento personal. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Cómo necesitamos los cristianos entender esta palabra? Y eso lo logramos si tenemos una vida devocional. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para que podamos entender todas estas cosas, usted puede leer del versículo 32 hacia atrás. Y dice el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando tenemos relación con el Señor, aprendemos a esperar en Él. Pero cuando tenemos relación con el Señor, sabemos qué es primero para nuestra vida como creyentes. Sabemos qué es lo principal y qué es lo primero. Y de esta manera, mis hermanos, cada día vamos avanzando en santificación. Pero es importante tener tiempo devocional, igualmente, mis hermanos, para no caer en tentación. En el versículo, en San Mateo también, capítulo 26, y el versículo 40 y 41, dice la palabra del Señor, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, cuando tenemos tiempo devocional, vamos, mis hermanos, a afianzar nuestra vida y no vamos a caer en tentación. Y si viene la tentación, vamos a ser más fuerte que la tentación. Porque estamos en una vida devocional, en una vida de consagración. Cada creyente, cada cristiano que entiende la vida en Cristo
es un hombre y una mujer que separa un tiempo diariamente para estar con el Señor. De esta manera puede hacer, como dice el apóstol Pablo, hacer morir las obras de la carne. Hay cosas que están siempre en nuestra vida insistiéndonos, porque diariamente tenemos relación con todo lo que hay en el mundo. Pero dice la Escritura en Romanos lo que el apóstol Pablo decía a la iglesia en Roma: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y para ser guiados por el Espíritu de Dios, necesitamos tener un devocional diario, un tiempo de separación en el día, 1 hora, media hora, 2 horas, 3 horas, para estar con el Señor. Y de esta manera vamos a agradar al Señor. Obviamente, cuando el apóstol Pablo nos motiva, dice la Escritura que debemos orar sin cesar. Y esta oración es una comunicación con Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: mantengan una relación ininterrumpida con el Señor de oración, para que todo lo que hagamos sea bajo la guianza del Señor. No quiere decir esto, hermano, que tú debes estar todo el día arrodillado o todo el día hablando y diciéndole al Señor cosas. No, sino que tu diario vivir se constituya en una acción que glorifique a Dios. Amén. En una acción que glorifique a Dios. En el Salmo 105, Salmo 105, vamos a leer esta porción, Salmo 105, el versículo 4. Salmo 105, 4. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Buscad siempre su rostro. Y hay algo muy hermoso que encontramos en la Escritura también como consejo del apóstol Pablo. Es una palabra que nosotros conocemos y entendemos cuando a través de la Escritura dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos manda y nos orienta el apóstol a través de la palabra para que podamos tomar la armadura del Señor. Es la oración. Sobre todo, dice la Escritura, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vida devocional, vida de bendición. Pero ¿por qué debemos también orar, mis hermanos? Para conocer los tiempos del Señor. Hay cosas que muchas veces no entendemos, pero cuando estamos en relación con el Señor, dice la Escritura que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bueno tener la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da inmediatamente luz cuando hay acontecimientos en todo el mundo. Nos hemos enfrentado a cosas tremendas, terremotos, tsunamis,
cuando un 11 de septiembre, hace como 10 años, derribaron las torres en Nueva York y todo esto, y íbamos a la Escritura y la Escritura nos daba claridad sobre todos estos acontecimientos, sobre los terremotos, sobre las guerras. Cada día podemos tener como la antorcha que alumbra en el lugar oscuro, pero sabiendo que el Señor viene como ese lucero que va a dar claridad en todas las cosas a nuestras vidas. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso necesitamos cada día meditar en su palabra para conocer los tiempos del Señor, para apoyar a otros. Podemos apoyar a otros a través de nuestro devocional diario, intercediendo por cada corazón, por cada vida, por cada hombre, por cada mujer. La Escritura dice en Romanos capítulo 15, es una expresión bien hermosa que habla el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 15 y el versículo 30. Podemos abrir y meditar un momentico allí. Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice la palabra del Señor: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Cuando meditamos en esto, qué importante orar por otros, apoyar a través de nuestra oración otros ministerios para bendición. Qué bueno, yo doy gracias a Dios por cada hermano que ora por el ministerio aquí en el Centro Cristiano Restauración. Que la paz y el gozo del Señor sea sobre sus vidas. Aún personas que nos dan a conocer sus oraciones por el internet, nos envían sus mensajes, sus palabras de aprecio. Dios les bendiga. Qué bueno saber que hay otras personas que están orando por nosotros y queremos decirles en esta noche que también estamos orando por ustedes. Amén. Gloria sea al Señor. El lugar del devocional ha de ser lo primero en la vida de cada líder y de cada creyente. Que podamos tener este tiempo de devocional diariamente para bendición de nuestra vida. Amén. Yo les animo a que tomemos en serio nuestro diario vivir con el Señor. No podemos, hermanos, estar oscilando. No podemos estar como esas nubes sin agua que van llevadas por el viento de un lado para otro, sin afianzarse en el camino del Señor, en la fidelidad al Señor. Que podamos cada día estar frente al Señor para glorificar su nombre. Voy a poder pedirle el favor nos pongamos en pie. Mis hermanos que están con nosotros a través del internet, yo le invito a que incline su rostro, que mediten esta palabra. Diariamente necesitamos tener un tiempo separado para buscar al Señor. Que el Señor nos ayude a ser fieles a Él. Espíritu de Dios, llena nuestra vida, llena nuestro ser, llénanos de tu presencia y de tu poder. Aquí estamos, Señor. Yo oro por cada hombre, por cada mujer que vive en ti, que anda en tus caminos, que ha comenzado la vida cristiana. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo sea sobre cada vida y sobre cada corazón, llenando, Señor, vidas y corazones con tu Espíritu Santo. Padre, te honramos, te bendecimos, te exaltamos, Jesús. Pedimos, Señor, que tu gloria permanezca en nosotros y que tú coloques en cada creyente, en cada hombre, en cada mujer, Señor, la importancia de cada día consagrar un tiempo para estar contigo en oración, en lectura de la palabra, en adoración, en compañía de tu Espíritu Santo, para vivir una vida grata, Señor.
Así conforme tú, Dios, le decías a Josué, esfuérzate y sé valiente. Señor, que podamos ser esforzados y valientes para meditar cada día en tu palabra y entender que nunca se debe apartar de nuestra vida el libro de la ley, sino que de día y de noche debemos meditar en él, para que hagamos conforme a todo lo que en tu palabra está escrito, para que de esta manera podamos hacer prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Yo declaro que esta palabra, esta escritura expresa en la palabra tuya, en la Santa Biblia, se hace real en nosotros para bendición y para que todo nos salga bien. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos dejaste como modelo, Señor, a tu Hijo amado, a Jesucristo, que enviaste, Padre, y dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiésemos, Señor, desarrollar vida de bendición. Y aún, Señor, creemos en la oración hermosa que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros y de los que han de conocer tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que no nos dejes ni nos desampares y que cada uno de nosotros podamos hacer nuestra parte para bendición. Toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y les invito a que no dejemos de